Bienvenidos amigos. El sumergible estadounidense clase Gato fue el principal protagonista de la guerra submarina en el teatro del Pacífico. A pesar de ser diseñado para funciones muy diferentes de sus homólogos de las marinas europeas, y por lo tanto con características diferenciadas, se adaptó para acabar realizando las mismas misiones. De grandes dimensiones y con buenas comodidades para sus tripulaciones, la clase Gato fue una precursora en sentar la base de los actuales y modernos submarinos. Durante el periodo entre guerras, la Armada de Estados Unidos visualizó la doctrina del empleo de submarinos como submarinos de flota. Esto es, los sumergibles estarían asignados a flotas de superficie de gran tonelaje, con la misión de navegar a una distancia considerable por delante de los acorazados y cruceros, realizando en cierto modo la función de exploradores en avanzadilla. Tras reportar contacto con una gran flota enemiga y después de dar detalles sobre esta, realizaría el ataque sumergido con la intención de castigar la formación antes de la llegada de la flota amiga. Una doctrina muy diferente de, por ejemplo, la flota submarina alemana, considerada para actuar como cazadores solitarios que hostigarían las rutas mercantes. Entendiendo de este modo la guerra submarina, fueron desarrollados los submarinos clase Tambor y Gar, a grandes rasgos muy semejantes a la evolución final, la clase Gato. Las principales diferencias significativas eran el aumento de la longitud del buque en 1,5 metros y una mayor profundidad máxima de seguridad, que aumentó hasta los 90 metros. Sin embargo, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la flota de superficie del Pacífico fue comprometida, y el desarrollo de 20 años del concepto de submarino de flota quedó truncado. A pesar de ello, el submarino clase Gato resultante pudo adaptarse a la doctrina de cazador solitario. Siendo introducidos en 1941, los submarinos tipo Gato continuarían con la tradición de recibir nombres de criaturas marinas. Con 95 metros de longitud, la clase Gato era un sumergible de gran tamaño, lo que conllevó a disponer de ciertas ventajas y desventajas. En superficie desplazaba 1.500 toneladas, sumergido 2.500. Los 4 motores diésel desarrollaban una potencia de 5.400 caballos, capaces de fornecer una velocidad en superficie de 21 nudos, en su equivalencia 39 km por hora. Los 4 motores eléctricos, con 2.700 caballos, ofrecían una velocidad máxima bajo el mar de 9 nudos, 17 km por hora. El gran tamaño del navío le permitía disponer de una autonomía de 11.000 millas náuticas, manteniendo una velocidad de 10 nudos, lo que corresponde a 20.000 kilómetros. Algo que fue crucial para navegar por el gran océano Pacífico. De hecho, esta autonomía fue otorgada con base para poder navegar desde Hawái hasta Japón, pudiendo patrullar durante 75 días. Navegando a una velocidad de 2 nudos, el submarino podía permanecer hasta 48 horas sumergido antes de que se agotaran las baterías eléctricas. El gran tamaño del Gato tenía ciertas ventajas para la tripulación. El submarino disponía de aire acondicionado, refrigeradores de alimentos, un buen número de equipos de destilación para convertir agua marina en agua potable, máquinas para lavar ropa e incluso literas individuales para casi todos los miembros de la tripulación. Auténticos lujos impensables en otras marinas para este tipo de buque. De hecho, el aire acondicionado era tanto un lujo como una necesidad, puesto que en el caluroso Pacífico, con este sumergido, la temperatura interna aumentaba hasta rondar los 40 grados, y la condensación creada afectaría a los sistemas eléctricos del buque. Sus grandes dimensiones también tenían sus desventajas. El submarino, con su tripulación completa de 6 oficiales y 54 subalternos, podía sumergirse a profundidad de periscopio en una maniobra que duraba entre 45 y 50 segundos, un tiempo de inmersión bastante elevado en comparación con los buques alemanes o ingleses. Un mayor número de perforaciones en los tanques inundables, navegar con uno de ellos parcial o totalmente inundado, y una tripulación bien entrenada, redujo durante el conflicto el tiempo de inmersión a 35 segundos. El armamento de superficie, concretamente el antiaéreo, estaba compuesto por 2 cañones, uno de 40 mm y otro de 20 mm. El cañón principal de cubierta era de 76 mm, aunque posteriormente algunos fueron equipados con armas de 102 mm. Para 1943, casi todos los buques clase Gato fueron acondicionados con cañones de 127 mm.
El Gato disponía de 10 tubos lanzatorpedos, 6 en la proa y 4 en la popa. Siendo el torpedo Mk-14 el arma principal del submarino, este torpedo impulsado a vapor tenía una gran cantidad de defectos. Se hundía sin más, explotaba prematuramente, erraba su trayectoria o simplemente no detonaba. La tasa de fallas en estos torpedos era dramáticamente alta, afectando de manera directa al número de albos alcanzados. Este ineficaz torpedo fue mejorado en 1943 con la introducción del Mark XVIII, que básicamente era una copia del torpedo alemán G7E. Aunque la apresurada copia solventó algunos problemas, también tenía defectos. El error más destacado era la tendencia a realizar un patrón circular que solía conllevar a que el torpedo se dirigiera nuevamente hacia el propio submarino. Aunque hay reportados numerosos casos dramáticos, no hay constancia de que esta falla haya supuesto el hundimiento de ningún submarino. 6 submarinos fueron enviados a Europa en 1942, donde patrullaron el Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo. Un año después, y tras 27 patrullas, estos buques no consiguieron ningún hundimiento. Considerado un desperdicio de recursos, fueron reasignados al Pacífico. En el Pacífico, la amenaza del sonar japonés, la posición desfavorable que suponía convertirse de cazadores a cazados, y el gran número de buques que navegaban sin escolta, hacía que las tripulaciones prefiriesen evitar el enfrentarse constantemente con los destructores enemigos. A pesar de ello, hubo aguerridos oficiales. El Harder hundió 5 destructores, 4 de ellos en una única patrulla. Los buques Darter y Dace hundieron 2 cruceros pesados y dañaron un tercero. El Albacora hundió al portaaviones Tayo y el Caballa al portaaviones Shokaku. De los 77 submarinos clase Gato, 20 fueron hundidos por acción enemiga o por accidente. Hubo grandes diferencias en las guerras submarinas libradas en el Atlántico y en el Pacífico, por lo que es injusto comparar ambas campañas y las cualidades de los submarinos que fueron protagonistas en ambos escenarios. Salvaguardando las diferentes características, el submarino clase Gato fue el protagonista indiscutible del Pacífico y el terror subacuático de la flota japonesa. Dale like si te ha gustado, suscríbete y hasta pronto.